Hola querido cuarto básico. Hoy profundizaremos en el texto narrativo, en sus características, estructura y tipos. El año pasado estudiaste varios de estos textos en las clases de lenguaje. Juntos veamos qué recuerdas y repasemos lo que no. Te invito a observar la siguiente historia. Pues acabas de leer un texto narrativo. Reflexiona y cuéntame. ¿Quiénes son sus personajes? ¿Qué ocurre? ¿En qué lugar? Un texto narrativo es aquel donde se narran, es decir, se cuentan, acontecimientos reales o imaginarios que son realizados por personajes en un lugar y tiempo determinados. El perro y el zombi son quienes llevan a cabo los acontecimientos, entonces son los personajes. Cementerio es donde suceden los acontecimientos. Ese es el lugar o espacio. Perro sostiene su collar, extraña, espera, humano revive, ambos se van a pasear. Estas son las acciones que suceden en la narración. Entonces se refieren a los acontecimientos. De día, en la época actual. Momento, época cuando ocurre la historia. Ese es el tiempo. Personajes, lugar, espacio. Personajes, lugar o espacio, acontecimientos, tiempo, juntos son los elementos de la narración. ¿Puedes analizar los elementos de la narración por tu cuenta? Acá te dejo un cómic titulado Prevencionista de la Selva. Hay otras dos cualidades que caracterizan a los textos narrativos. Una de ellas es que son escritos con el propósito de entretener. Comprobémoslo en la siguiente historieta. La otra cualidad de los textos narrativos es su estructura característica, compuesta de 3 partes o momentos. ¿Los recuerdas? Inicio, desarrollo, desenlace. Y los 3 arman la estructura narrativa. Inicio es el momento inicial. Se presentan los personajes, lugar y tiempo y se da a conocer el nudo o conflicto a resolver. Desarrollo. Momento intermedio donde el nudo o conflicto, la situación problemática, se desarrolla. Los personajes actúan y se enfrentan para conseguir sus objetivos. Y desenlace es el momento final. Se soluciona el nudo o conflicto y el desenlace puede ser feliz o trágico para los personajes. Aquí, ¿cuál crees que es el conflicto que enfrenta a los personajes? Este de aquí, ¿es un desenlace feliz o trágico para ti? ¿Por qué? ¿Adivinas de qué texto narrativo trata cada imagen? Observa con atención. Tipos de textos narrativos. Cuento, leyenda, mito, fábula, novela y cómic. Cuento es una narración breve con un nudo o conflicto y pocos personajes. Sus temas son variados. La leyenda es un relato propio de una localidad, explica fenómenos naturales y une lo real y lo fantástico. El mito es un relato que narra las aventuras de los dioses, creación del mundo y origen del ser humano. La fábula es una narración con una enseñanza o moraleja. Sus personajes son animales que actúan como humanos. La novela es una narración más larga que el cuento, con personajes y conflictos más elaborados. Suele dividirse en capítulos y sus temas son variados. Y por último, el cómic es una narración dibujada, con viñetas, o sea, dibujos en recuadros, que pueden contener textos cortos o no.
Gracias por llegar hasta aquí y recuerda los consejos de tus profesoras y organiza tu tiempo para el estudio de manera saludable. No se olvide de descansar, de distraerse y de no sobreexigirse. Hasta la próxima.